Organización del Trabajo Argentino. Mi nombre es Juliana Pampinella y estoy junto al doctor Omar Yassin. Bienvenidos a todos ustedes a el único programa de la televisión argentina que apuesta a la cultura del trabajo. Omar, contanos, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Hoy tenemos un programa muy completo. Una nota con el diputado nacional por la Capital Federal, Jorge Enríquez, que va a hablar sobre la actualidad laboral y económica del país. También consultamos con el licenciado Gustavo Aguilera de Manpower respecto de cómo están las situaciones laborales con la pandemia. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Vamos. Bien, en nuestro programa tenemos el gusto de estar con Gustavo Aguilera, director de Capital Humano de Manpower Group Argentina. Bienvenido, Gustavo, una vez más a nuestro programa. ¿Cómo te va, Omar? Muchas gracias por invitarme. La última vez que nos vimos, vivíamos otra realidad, como decíamos hace un ratito. Exactamente. Bueno, y ahora quiero que me cuentes cuál es la realidad que estamos viviendo en el mundo del trabajo. Ustedes son una empresa líder que asesoran muchas empresas en el tema del capital humano. ¿Cuáles son las consultas frecuentes? ¿Cómo se transformó en estos más de 100 días de la pandemia? La transformación, creo que nosotros en la nota anterior habíamos hablado de todo el impacto que tenía la tecnología y que venía teniendo la tecnología en el mundo del trabajo. Indudablemente la pandemia hizo que todos aquellos que no estaban preparados para traspasar, digamos, el mundo del trabajo de las oficinas al home office, a las casas, a que la gente trabaje en sus hogares, quienes no estaban preparados sufrieron fuertemente este impacto, porque justamente la tecnología es lo que acompañó el cambio tan abrupto de pasar del trabajo en oficinas al confinamiento obligatorio. Te diría que este es como el principal gran cambio que se ha generado en el mundo del trabajo. Obviamente las empresas que requieren a las personas en la línea de producción también tuvieron que modificar mucho su modelo de trabajo, pensando en días rotativos de trabajo, esquemas de 15 días presenciales, 15 días a las casas, y qué hacer también con la gente que quedaba esos 15 días trabajando desde sus hogares y que están acostumbrados a estar en la línea de producción. Eso te diría que sería uno de los primeros grandes impactos. El teletrabajo, que digamos antes era una rareza, ¿no? O sea, trabajar desde la casa conectado por la web. ¿En qué se transformó ahora? Es muy oportuna la pregunta porque aquellos que veníamos acostumbrados y teníamos dentro de nuestro modelo cultural de trabajo, trabajar 1 o 2 veces a la semana desde nuestras casas, fue muy orgánico pasar a trabajar todos los días. Sin embargo, hay riesgos y el teletrabajo se ha transformado en parte de la vida cotidiana de las personas. Yo diría que modificó la cotidianeidad de las familias. Se modificaron los productos y servicios, inclusive a partir de toda esta irrupción de la tecnología y de cómo las personas trabajando desde sus casas piensan distinto también. Hay un riesgo muy grande que es pasar del pijama a la computadora, digo yo, ¿no? Y este sería uno de los impactos más nocivos que podría traer el teletrabajo. Sin embargo, trae muchos beneficios en términos de costos, por ejemplo, tanto para las empresas como las personas, porque te imaginas que hay mucho ahorro en términos de viaje, de comida y demás, pero está empezando a tener un impacto en lo que va a venir, en esta nueva normalidad de la que mucho se habla, porque las empresas ya están pensando en modelos distintos de trabajo, incluso en oficinas diferentes, en menos capacidad de espacios físicos para albergar a las personas. Hay mucho de eso empezando a pensarse en torno a las empresas. Y Gustavo, respecto a la ocupación, digamos, ¿sigue habiendo en medio de esta crisis importante pedidos de trabajadores nuevos? Digamos, ¿cómo has visto en el plano de la ocupación las empresas requieren más trabajadores, requieren de la misma forma? Algunos, digamos, por ahí no pueden sostener a los trabajadores. ¿Qué tipo, digamos, qué consultas ustedes reciben al respecto a eso?
Por supuesto que todo lo que son actividades esenciales, nosotros tenemos una demanda enorme de trabajadores y allí no ha bajado para nada la demanda. Yo creo que te diría, Omar, que lo que está cambiando tal vez es la modalidad de contratación. Hoy las empresas tal vez recurren a empresas como la nuestra para tercerizar personal, porque justamente esto lo que permite es una flexibilidad en términos de nómina, ¿no? Tenés personal de manera eventual y en función al requerimiento, a la productividad de la empresa, uno puede prescindir o no de esas personas. Nosotros, por suerte, porque, Gustavo, perdóname que te interrumpa, la normativa actual, los decretos de necesidad de urgencia, dice que se puede contratar trabajadores temporales por la crisis de la pandemia, ¿no? O sea, precisamente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos una gran ventaja y por suerte estamos pudiendo darle trabajo a mucha gente. También es cierto que lo que está cambiando en el mundo del trabajo es el requerimiento en torno a los perfiles de liderazgo. Hoy se requiere gente que tenga otro músculo para poder atravesar esta crisis. Y en algún momento hemos hablado nosotros de todo lo que significa las habilidades blandas. Para resumírtelo, te diría que aquellos líderes que están hoy teniendo éxito son aquellos líderes que se atreven a conectar verdaderamente con su gente, que ponen el hombro, que empatizan con las personas, que entienden y toman decisiones muy rápido. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo hoy, ¿no? La gente que está muy empatizada con lo que está pasando. ¿Y cómo va a quedar esto después de la pandemia? O sea, ¿cómo salimos adelante? ¿Qué es lo que va a dejar esta experiencia, digamos, un poco triste, dura, ¿no? Porque el encierro, las empresas y los comercios que no pueden abrir, ¿qué enseñanza nos va a dejar todo esto? Yo creo que soy altruista, pienso que es una gran oportunidad para aprender y para capitalizar los aprendizajes. Sin lugar a dudas salimos modificados. La tecnología vino para impactarnos a todos, yo diría desde la cotidianidad hasta el mundo del trabajo. Si uno piensa en las personas que no eran amigas de los celulares, de las tarjetas, para sacar dinero de los cajeros, todos tuvimos que adaptar de alguna manera ese plus que no teníamos de este costado digital. Las empresas van a salir fortalecidas aquellas que sean flexibles, que adapten estos cambios, y las personas, por supuesto también. Yo creo que va a haber una gran posibilidad de ser más creativos. La crisis también genera oportunidades. El gran riesgo ahí es la diferencia entre oportunidad y oportunismo. Yo digo que las crisis son demostrativas de las personas, de las organizaciones, de los líderes, y aquellos que estén muy apalancados en valores y que puedan ser muy bien recordados por las decisiones que tomaron en crisis, son los que más éxito van a tener en esa nueva normalidad. Yo creo que las decisiones de hoy tienen un impacto muy fuerte en el futuro y en eso hay que estar muy atentos, sobre todo los empleadores. Gustavo, bueno, te agradezco tu contacto, te vamos a volver a consultar tu predisposición permanente con nuestro programa y también por el mensaje esperanzador que mucha gente lo necesita. Gracias, Gustavo. Por favor, Omar, un abrazo para todos ustedes. Hice un curso de electricidad. Che, es muy difícil, ¿no? Aprendiendo patadas. Bueno, gracias, doctor Omar Yacine. Este programa es muy pluralista y en este caso nos trasladamos a la provincia de Chaco. Estamos con una de las estrellas de Chaco, uno de los atelieres más importantes. Lorena Marconi, ¿cómo andás? Bien, bien, Gabriel, bien.
Bueno, un gusto que puedas recibirnos. Crónica TV está en todo el país y Trabajo Argentino también. Bueno, queremos saber un poquitito tus inicios, a qué te dedicás. Contanos cómo arranca tu vida, una chica tan jovencita, tener un atelier tan importante en la zona. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio. Muchas gracias a Crónica y a Trabajo Argentino. Yo empecé allá por el 2008, cuando terminé de cursar la carrera de diseño. Me puse a hacer un poco de indumentaria infantil, que lo hacía de manera independiente, pero hacía en cantidad. Y como yo me ocupaba de toda la cadena de producción, en ese momento me aburrí un poco de ser la que producía, vendía y distribuía, aparte del diseño. Entonces, en medio de ese impasse que no sabía si continuar con la indumentaria infantil o qué rumbo tomar, surge la oportunidad de hacerle el vestido de novia a una amiga. Y esta amiga... Perdón. Sí. El vestido de novia, nada más ni nada menos que a una amiga. Mamita, sí. Tu amiga se casaba. Sí, se casaba. Y yo le digo, bueno, si te animás, vos ocupate de comprar la tela, que yo te lo hago, yo te regalo la mano de obra. ¿Se separó esa misma noche? ¿Se separó tu amiga esa misma noche? No. La verdad que salió bien. Fue todo un desafío y hasta el día de hoy le digo, vos sí que estabas re loca para confiarme semejante cosa a mí. Pero el resultado fue muy bueno, que a partir de ahí no dejé de trabajar en vestidos. A todos les gustó y empezaron a preguntar. En ese momento la publicidad era de boca en boca, no había redes sociales. Entonces, otras chicas que estuvieron en el evento les gustó, se fue haciendo como una cadena entre las chicas, que también generalmente se casa una y por ahí las amigas también, y así seguí hasta el día de hoy con la ayuda de las redes sociales, pero fui creciendo así en boca en boca. Vos estás en Chaco, si bien estás en la capital, un lugar importante, pero es un lugar chico. ¿Qué crees que va a dejar esta pandemia con respecto a los vestidos de alta costura? ¿Vos hacés solo alta costura hoy o hacés algo más? Sí, hoy en día estuve improvisando un poco con indumentaria de invierno, algo un poco más urbano. Estuve haciendo, pero yo creo que, bueno, el área de alta costura creo que se va a achicar bastante, porque muchos colegas se vieron en esta situación buscando alternativas, haciendo barbijos, haciendo otro tipo de indumentaria que sea más rentable para esta situación. Y bueno, el área de la alta costura probablemente, que tuvo mucho crecimiento en el último tiempo, se vuelva a achicar y sea menos la gente que se siga dedicando a esto. ¿Te imaginas los vestidos de alta costura con barbijos vienen haciendo juego? ¿Cómo se hacen? Sí, hay muchas propuestas ya de hacer vestidos con barbijo. La idea es utilizar el mismo textil y, bueno, darle un poco de decorado, de bordado, hacerlo un poco más exclusivo. Y sí, es algo que ya está vigente. Por lo que vemos, vamos a tener que usar mucho tiempo barbijo, y Chaco es una provincia que no está ajena a este flagelo, una de las provincias más complicadas. ¿Cómo está Chaco hoy? Y bueno, Chaco viene en una situación bastante parecida a la de Buenos Aires, con muchos infectados.
Lamentablemente estamos en fase 1, la idea es volver a fase 0. Eso nos afecta bastante porque en mi caso, cuando estábamos en fase 3 o en fase 4, por ahí podía hacer las pruebas, podía entrevistarme con gente virtualmente, y por ahí sí se concretaba. Yo, tomando los recaudos, podía atender a una persona por vez, tenía como algunas libertades que en este momento me veo totalmente imposibilitada, digamos, de hacerlo. Me estoy manejando con entrevistas virtuales, me mandan sus medidas y de ahí empieza la elaboración, pero para esto, por ejemplo, para llegar a mi lugar de trabajo, solamente tengo 2 permisos semanales que me otorgan como para ser esenciales, que yo los utilizo para ir a mi espacio de trabajo, y estoy trabajando sola, o sea que mi producción es bastante acotada. ¿Cuáles eran tus expectativas respecto a la pandemia? Bueno, ahora se frenó todo. ¿Tu idea cuál era? Sí, la idea era seguir creciendo, porque los últimos años la capacidad de producción que yo tenía con estas personas no daba abasto. Entonces la idea era seguir tomando personas para poder cumplir con estas demandas, y también tener la línea de vestidos ya listos, porque hasta el momento yo venía trabajando solamente a medida y a pedido, sino tener una línea ya lista para que la gente se lleve, ya que tengo muchas clientes que son del interior y a veces vienen a buscar vestidos hechos. Entonces, para eso yo necesito una producción mayor. ¿Y las provincias vecinas no tenés donde te puedas expandir o Sí, ver algún también. resultado alternativo? Sí, también. Tengo muchas clientes que vienen de Corrientes, así que sería como la opción más cercana. Y bueno, en esta ciudad ellos también están con una condición mejor en base al COVID. Ellos están ya con una fase 5, creo que tienen permiso ya para salir. Lorena, muchísimas gracias. Perdoná que te interrumpimos, te agradezco. Crónica presente en todo el país y en este momento en Chaco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Doctor Yacine, seguimos con usted, por favor. Adelante. Ahora vamos a la sección de consultas laborales. Y se trata de Leticia, que nos dice: en ANSES me aprobó la solicitud del ATP, pero nunca me depositaron ni mayo ni junio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Leticia, a ver, es poca la información que nos da, pero te vamos a explicar cómo es la situación. La ley, a través de los decretos de necesidad de urgencia, le impuso al empleador la obligatoriedad de pagar los salarios, el 100% de los salarios. Después vamos a ver que hay excepciones, pero de acuerdo al gremio. Pero la obligación es del empleador del 100%. El empleador a su vez pide una asistencia al Estado para que le paguen los llamados ATP, que es el 50% de la remuneración de sus trabajadores hasta un tope. Supongamos que tu empleador lo pidió y el ANSES va a depositar directamente en la cuenta sueldo de los trabajadores esa suma que va a ser el 50% de tu remuneración. Ahora, eso no libera al empleador de la obligación de pagar. O sea, si el ANSES no depositó en tu cuenta, lo debe el empleador. Después será una cuestión administrativa, puede pasar alguna cuestión administrativa de que por una cuestión puntual no lo han depositado en tu cuenta, pero el responsable es el empleador. O sea, que no te trasladen esa responsabilidad de que te depositen a vos. El empleador debería ocuparse del tema para que, si le otorgaron ese beneficio, llegue a tu cuenta sueldo, y si no, deberá pagar él, o sea, depositar él, y reclamar después al ANSES, o luego, si te depositan, ahí descontar y compensar. Pero digamos, la actitud es entonces reclamar al empleador que pague el 100% de la remuneración.
Espero que con esto, Leticia, se encuentre la respuesta a tu pregunta. El médico le dice, diga 33, 28. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que trabajo en el INDEC. Bueno, en Trabajo Argentino tenemos el gusto de entrevistar al diputado nacional por Capital Federal, el doctor Jorge Enríquez. Bienvenido a Trabajo Argentino. Bienvenido, gracias por la invitación, Omar. Y es un gusto estar en este programa porque lo veo bastante y aparte tiene muy buena audiencia y es comentado en los círculos, por lo menos parlamentarios y políticos, sobre todo, y jurídicos también, sobre todo por la impronta de una rama del derecho por un lado, una rama más moderna del derecho, pero una de las ramas más importantes, sobre todo para quienes pensamos que debemos de desarrollar generar los incentivos para que haya una producción suficientemente potente para generar fuente de trabajo, porque como decimos siempre, realmente en el trabajo el hombre se dignifica y no se dignifica teniendo planes trabajar y con 3 generaciones de argentinos que no conocen lo que es el trabajo. Por eso es muy bueno lo que hacen ustedes y sobre todo lo que desarrollan en el ámbito de la conciliación laboral, un método alternativo a resolución de conflictos no adversariales, que justamente lo que se busca es eso. Así que es un placer estar acá. Gracias, Jorge. A propósito de eso que mencionaste, me gustaría que nos digas cuál es tu opinión, cómo es el estado actual de las relaciones laborales y también, digamos, de la economía dentro de este flagelo que está haciendo la pandemia y también la cuarentena, ¿no? Sí, realmente la pandemia ha venido a generar en todo el mundo gravísimos problemas que quizás en la Argentina se han profundizado porque estábamos con otra pandemia, que era una pandemia económica, una pandemia de déficit de instituciones, que nosotros en 4 años tratamos de paliarlo, pero que evidentemente quizás algunos efectos de la macroeconomía se pudieron advertir, pero eso no llegó a la microeconomía. Y también acá creo que cuando pensamos en hacer una reforma laboral profunda, en serio, generar esta ley que se ha aprobado recientemente, el teletrabajo, emplear herramientas del siglo XXI y no tener unas formas de producción anquilosadas y del siglo pasado, tuvimos algunas dificultades para sancionar esas leyes. Por ejemplo, nosotros hoy llevamos ya 28 meses consecutivos de caída del empleo registrado. La encuesta permanente de hogares nos indica del INDEC, o sea que esto no es algo ha detectado solo en el mes de marzo, el último mes que tenemos conocido, porque así como tenemos estos parámetros de lo que cayó la economía en abril, todavía no tenemos el de marzo, el de abril en materia laboral. La oferta laboral ha generado una baja que solo representa el 47,1% de la población urbana, mientras que la tasa de empleo bajó al 42,2% total de habitantes. Entonces me parece que estos son datos significativos para tomar en cuenta y que vemos que se va profundizando, porque evidentemente tenemos que pensar
el impacto sobre la economía va a ser muy fuerte. La economía se ha derrumbado un 26,4% en el mes de abril. Las contrataciones que más incidieron en la cifra hasta final son, por un lado, la industria manufacturera, que como todos ustedes saben es una importante fuente de trabajo, y el comercio y también la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador sobre todos los otros factores de la economía. La construcción, por ejemplo, mostró realmente un desplome histórico que ha afectado a la demanda de productos industriales esenciales, como pueden ser el cemento, el yeso, el acero, el hierro. Rubros como la automotriz, el textil, han presentado un elevado porcentaje de empresas que no produjeron absolutamente nada en todo este periodo, con lo cual nosotros estamos en una situación realmente preocupante. El SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, en el primer trimestre cerró con un total de trabajadores registrados por debajo de los 12 millones por primera vez desde el segundo trimestre del año 2015, que fue el segundo trimestre del 2015, fue muy alto, y en comparación con el mes de diciembre pasado acusa disminuciones en todas las franjas. Estoy hablando de vuelta del trabajo registrado, de empleadores con más de 25 personas asalariadas, en contraste con un año antes, cuando la recesión afectaba de modo dispar al sector productivo y comercial. Me parece que estos son datos suficientemente fuertes, pero quizás no quiero detenerme en estos datos, sino en toda la batería de medidas que nosotros estamos tratando de implementar para la pospandemia, porque quedarnos en que estamos con una crítica plañidera, con un sentido, como yo digo, de una economía y de una visión plateísta de la realidad. A mí no me gusta estar en la platea, me gusta estar jugando el partido en la cancha. Se nos terminó el programa. Así es, Juliana, se nos pasó rapidísimo. Espero que les haya gustado el programa de hoy y espero que tengamos un próximo programa desde acá, desde la comodidad de nuestra casa, cuidándonos, pero con muchas ganas de ponernos a trabajar lo antes posible. Y como todos ustedes saben, el próximo sábado a las 21 horas, en la pantalla amiga de Crónica, tendremos mucho más de trabajo argentino.